regresar. Si hay algunas personas que tienen preguntas de la mañana, él está feliz para responder ahora. Maybe not. Hay, Que se cortó la luz y va a durar un ratito. so if they turn off the lights, and it'll only be a little bit, and then everybody will. So. Media hora. It's normal. It's normal. It's normal. It's normal. Oh yeah. Yes. That's what we call that. So I've got nowhere we started. Tiene sugerencias, unas maneras que puede ser más fácil. Yes, on the topic of learning by heart, memorization. Con el asunto de memorizar. This is another important part of distinguishing between the primary texts and the explanations. Eso es otra parte muy importante de distinguir entre el texto primario y la explicación. So begin with little children learning the Ten Commandments, but not the explanations, just the Ten Commandments. Empezamos con enseñar a los niños con los 10 mandamientos, pero no las explicaciones. After that, you move into the creed and the Lord's Prayer also. Not the explanations, just those texts. Después de eso, seguimos en aprender sobre el credo apostólico y también el Padre Nuestro, pero solamente los textos primarios, no las explicaciones. And this begins to help you teach how to pray and how to confess, because the Apostles' Creed is used in daily prayer. Y esto nos ayuda cómo puede enseñar, porque el credo apostólico nos ayuda a cómo enseñar y cómo orar. The Lord's Prayer is used in daily prayer. El Padre Nuestro se usa en orar diariamente. So in the small catechism, you have the 6 chief parts. En el Catecismo Menor tenemos los 6 partes principales. Then you have the daily prayers. Y también la oración diariamente. And in the daily prayers, Luther says, when you get up in the morning, make the sign of the Holy Cross in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Confess the creed, pray the Lord's Prayer, and then this morning prayer. Y en las oraciones diarias, Lutero nos instruye para empezar, levantarnos, hacer el señal de la cruz y orar como el Padre Nuestro y el credo apostólico. So there is a liturgy, a simple liturgy given to you for daily prayer in the catechism. Hay una liturgia muy simple que recibimos, nos da en el Catecismo Menor. It includes asking a blessing before meal times. Incluye pedir por una bendición antes de comer. The eyes of all look to you, O Lord. Los ojos de todos ven You a give ti, them their food Señor. at the proper Tú time. nos das la comida en el tiempo You propio. open your hand and satisfy the Abre desires sus manos of y every living satisface
los deseos de You toda pray the Lord's cosa Prayer, viviente. and Y then, puede Lord orar God, el Padre nuestro Heavenly Father, y Padre, bless us and Señor, these your gifts nos bendice y también receive esos from your regalos que bountiful goodness recibimos through Jesus de- Christ our Lord. por Jesucristo, nuestro So in Señor. this way, you are learning by heart with your little children En in esta the manera, context of family worship. está daily aprendiendo con sus niños pequeños When you get en up in the el morning, contexto de when la you go to bed adoración tonight, familiar. Y before meals, eh, at the cuando se conclusion of levanta meals, antes de comer, después de comer, etc. you receive today, those of you right now who are here, Ustedes recibieron, o los de ustedes que están aquí ahora, hay un papel rosa, de color rosa. rose colored. Déjame ver adentro. ¿En la silla? ¿Qué? ¿Dijo algo? Oh, ¿ya tiene? Sí. Sorry about that. Lo siento, eso. I know in your context, Yo sé en su contexto you may not be able to print something que like no this puede to ser give posible away. para imprimir algo como así y dar cada semana. It's called the Congregation at Prayer. Se llama la congregación en oración. It includes an Se order incluye un orden of prayer that can be de used oración que in se the puede home, usar en el hogar, small groups in the grupos congregation, pequeños en la congregación, by couples or con individuals. parejas o individuales. And it is structured from Está estructurado Luther's liturgy for de, daily prayer. de la liturgia de Lutero para Sign of the cross oración with the diariamente. invocation, Es hacer el señal, the la Apostles' señal Creed, de la cruz, the Lord's el Prayer, credo the apostólico, morning el prayer, Padre Nuestro, and a hymn. la oración de la mañana y el himno. Luther says in the Catechism, Lutero dice en el catecismo, when you get up in the morning, you cuando make the se sign of the levanta en la cross, you mañana say, hace la "Read señal the de la Lord's cruz, Prayer, this morning repita prayer, el credo, and sing a el Padre hymn Nuestro y like canta that of un the Ten himno Commandments, como lo de or los whatever 10 your devotion mandamientos might suggest, o lo que which sugiere su indicates devoción. that what you have in the Catechism, Lo que indica lo que tiene en el that simple catecismo, daily prayer, morning and evening, la oración is just diariamente a es basic eso, structure and es una outline estructura expanded básica, como un So bosquejo here, en lo que puede I expandir. have the theme for the week for Pentecost, Aquí tengo el tema de la Spirit, semana para and fill us with Pentecostés. the fire of your Venga love. Espíritu Santo para llenarnos con And then el fuego de tu amor the invocation y la in the invocación name of the Father, en el and nombre of the del Son, Padre, and of the del Hijo Holy y del Spirit. Espíritu Santo. Amen. Amén. Then the Apostles' Y Creed. el credo apostólico, Then there's a verse for this week. un versículo para la semana. This week's verse is Este Revelation versículo 21, es verse 4. Apocalipsis 21, God will versículo wipe away 4. every tear from their Dios va a eyes. sacar toda lágrima de There sus will ojos. be no more No crying, sería no more death, nor llorando, sorrow, nor crying. muerte, There shall be tristeza, no more pain, ningún dolor, for the former things have passed por las away. cosas del pasado ha That's pasado. our
verse to meditate upon for the whole week. Este es nuestro versículo Individuals, para meditar families, toda la in semana. our daily chapel. Individuales, familias, en And so they nuestros learn that by cultos heart, diarios. Ellos doing se it, aprenden by de reciting it, memoria, by meditating de- upon it. de There's a repetir, psalm de for the week memorizar, with a meditar. psalm prayer. Un salmo There con is una a oración, schedule of psalms un horario de from the salmos 60-day de, cycle of del praying the ciclo de psalms. 60 días That de is in orar Lutheran los Catechesis, salmos que Catechism. están en el There's catequesis two para readings for los the day maestros, dos and a lecturas catechism para el section. día Since we're y at the end of our una school parte year, para catequesis. we're in the Y table ya of estamos duties al the fin last del 11 weeks año of de school. escuela. Estamos But en the la whole tabla de parish is doing deberes, this. pero So we've got toda la what does congregación God's está word say haciendo to eso. employers and Y dice, supervisors ¿qué What does dice God's la word palabra say de to you? Dios a los on the a los backside? jefes There's y the collect for the y week for también Pentecost. Daily la themes colecta for prayer, which para might be la semana in de the Pentecostés, New Spanish temas hymnal, I'm not sure. para la They are. semana, They're listed there. una And lista, then from the congregation y in de la our prayers this congregación week, en nuestras oraciones Lord's esta Prayer, semana, morning or el evening Padre prayer, Nuestro en la and then mañana the hymn for the y week. la tarde y el himno para la semana. So the question, Arthur asked the question about Y yo learning pregunté by heart. la pregunta, ¿cómo podemos I aprender think de the mistake memoria? is made when we learn by heart, Pienso que un error que está sit down there and hecho, memorize that. es decir, cuando decimos, Instead, tienes que hacerlo, let it be more siéntese, natural, hágalo, number one. tiene que ser más natural. Number two, let it be for the whole Número dos, congregation, para toda la from the congregación, littlest children desde on los up. pequeñitos hasta los So mayores. even though you may not have the means or Y- resources to print something like this, Y si no tiene la you oportunidad de can imprimir list what estas the cosas, Bible verse for the week is puede dar and what the one el versículo small para la portion of the semana y catechism is una for the week. porción del catecismo para la semana. And we will all meditate on that. Todos And we will nosotros all vamos a meditar en focus eso y on enfocar en eso. So learning by heart, by using Aprender de Bible memoria, verses, de usar catechism los as a part of the versículos, daily el prayer life. catecismo como All la- ages, from the la youngest vida on de up to the oración oldest. diariamente, In time, desde los pequeños hasta Even los the older viejos. members También los are able to viejos recite pueden recitar catechism, el Bible verses, catecismo, los especially versículos with de la the whole Biblia, también congregation. con toda la congregación. So we want to pass on the language of our holy faith in a Y more queremos natural way. Continuar y So pasar if a you think about nuestra cultura little children when de they're la fe. born, Piensa little en los babies. pequeños cuando se nacen, los bebés. you talk to them Habla con ellos because you are their parents. porque son sus You padres. love them, you speak to them, Tienes you amor talk por to ellos, them, habla con you ellos speak y to them. They don't say anything, no diga nada. Ellos no dicen nada. but they hear your words over Pero and over and se over escuchan and sus over again. palabras And all of a una vez sudden, después de otra vez. the miracle Y- of language, they begin to speak. Y como un milagro, And ellos what they empiezan de speak hablar. are your words, but Y- your words y have lo que become their dice own. Es They sus have palabras, learned pero by sus, your use of the language, nuestras palabras han sido They have sus learned palabras. not only the vocabulary, No han aprendido But they solamente have el learned the vocabulario, grammar. pero también they have learned the gramática. syntax. They have learned how to think in that Ellos language. han aprendido cómo pensar en este lenguaje. So the congregation at prayer Y la congregación en oración is the single most Eh, important es tool that la I cosa have única our herramienta que parish tengo en mi for congregación creating an para ongoing culture of catechesis crear and prayer for the una whole cultura congregation, de from the cradle catequesis to the grave. para toda la congregación, desde el nacimiento When that hasta is done over el the sepulcro, months and the years as we annually con go los through the años, catechism, año después de año, and as pasamos por el we sing catecismo y hymns, cantamos himnos and as we meditate upon y Bible meditamos verses, los versículos we bíblicos, build the Mm. catechetical knowledge and creamos the biblical la literacy. sabiduría literacy. de la Biblia y también And then into cómo that podemos culture, estar we're able to have classes. más equipados con Or into that culture, la we're sabiduría able de to la Biblia have
En esta cultura podemos tener un didache, didache, un servicio divino, donde yo puedo enseñar por 45 minutos hasta 1 hora y después tener la Santa Cena. La versión para el maestro de los catecúmenos da los recursos para que podamos hacer eso. Una cosa que podemos hacer es que si el seminario puede poner una congregación en oración cada semana que se puede ofrecer en línea a todos en la República Dominicana, en Latinoamérica, se puede hacer fácilmente. Personas con sus teléfonos no tienen que imprimir. Y no es un problema porque ya tenemos en forma digital. Y, todos tienen WhatsApp. Hay varias maneras de hacerlo. Muchas personas piensan en catequesis como clases de confirmación, pero yo quiero que ustedes piensen catequesis es la única cosa que hace, porque cuando entiende, de acuerdo con esta definición, es comprensivo, está ancho. Yo no puedo enfatizar suficientemente tan importante, no solamente para continuar en el lenguaje de la fe, pero también en cuidado pastoral. Cuando yo entro en un hospital, un miembro por mucho tiempo, fielmente con su esposa, lee las lecturas, recita el catecismo, y él estaba en cuidado intensivo con neumonía. Estaba hablando de Sansón, porque hablábamos de Sansón más temprano en el día, y hablaba sobre la porción del catecismo del día. Y yo puedo usar eso en mis devociones con él. Esta es una herramienta muy buena para crear la cultura de catequesis, aprender las palabras de las escrituras en una manera natural, la forma del evangelio, en vez de como un sujeto académico. Lo mencioné y también voy a decir otra vez, nuestros pastores que pasan por la escuela desde kinder hasta la universidad, seminario, pruebas, exámenes, y él piensa eso es como lo hace, catequesis. Estas tareas académicas tienen su lugar, pero no en catequesis. Página 21. Now, it's there for you to look at. I've explained it, and the instructions are there for you, how it's used. Está aquí para ustedes de ver y puede aprender del ejemplo, página 21. Aquí en Latinoamérica con catequesis luterano, para que todos pueden recibir. Nosotros empezamos con el año académico en fin de verano, principio de otoño, y pasamos por 36 semanas. Tenemos perícopes de 1 año y también de 3 años. Y probablemente sería posible de hacer algo usando este formato. Muchos de ustedes reciben que Pablo hace de 1 año y 3 años. Casi todo eso está en el libro, entonces quizás no sería difícil colocarlo en el WhatsApp en una sola hoja para que si un pastor desea, ahí está. Pegarlo en la WhatsApp de la congregación, si tiene uno, o imprimirlo si prefiere, y ahí trabajarlo. Bueno, el trabajo para Pablo sería formatear y seleccionar nuevos himnos, porque los himnos son para el himnario en inglés, no la nuestra.
mayormente es ese color. Pero quizás la cuestión es si es estúpido o no. Digo, ustedes son los que pueden responder eso. Porque él es el que tiene que hacer el trabajo. Entonces, sería bueno si le dan feedback, si les gusta la idea o no les gusta. A ver. Gracias. It's, I don't know how to communicate to you. Yo how no sé important cómo this puedo has been. comunicar tan importante ha It sido. is the single most Es la important cosa thing único, that más I've done importante in que he terms hecho of en creating términos a culture catechesis de crear and prayer una cultura de in the catequesis congregation y for the whole oración en la parish. congregación por And it's such a todos powerful sus miembros. tool Es for una learning by herramienta heart tan the poderosa catechism para in a aprender very cómo natural way. puede orar el Right. catecismo en una manera I'd natural. like you, if you turn in the volume, it may be page 29. En el volumen, In posiblemente English, it's página page 29, estamos buscando por la page página. 30. Página 30 en sus Someone had asked manuales. a question during the Alguien break, preguntó durante el descanso and I was going to cover y this, so yo I'm quería cubrir eso. going to do it now. Lo voy a hacer ahora. The volume that you have translated before, this El page 29, volumen que tiene and enfrente page 30 de in the ti Spanish. y página 30 en sus manuales It says at the top, central dice thoughts of each pensamientos lesson. centrales de cada lección. The volume that you have before you El gives you volumen que tiene resources. enfrente de ti How you use te it da depends recursos. Cómo te who your usa catechumens are. depende en This is quiénes why the son sus introductory catecúmenos. material, the first Esa es la razón que 30 el pages material are de very important for you to introducción read and es study, to muy understand. Don't importante just de go right to estudiar lesson y one. entender. Go to the No introductory llega a material. lección 1 Use primero. the time we've spent Pasa por together el to material help you de understand what's introducción. written there Usa el in the tiempo que hemos introductory tenido material. juntos para entender el Let me material tell you my de introducción. Voy a decir mi contexto. I Yo- do not use this with children Yo no uso con los niños. until Hasta- those children Estos niños have learned by heart the catechism. han aprendido el catecismo de memoria. I don't use it with children until they have had No uso con Old los niños Testament hasta que catechesis ha tenido catequesis and de New Antiguo Testament Testamento catechesis. el Nuevo Testamento. There are 32 lessons in Hay- each of those volumes Hay 32 lecciones cover en biblical estos narratives volúmenes from the que Old and New cubre Testament. las narrativas del Antiguo y Nuevo Testamento. By having Old Testament catechesis, En tener 184 catequesis terms. del Antiguo Testamento, New Testament catechesis, 212 terms. 184 y And learning by 212 heart términos Luther's del small Antiguo y Nuevo catechism, Testamento y primary aprender text and el explanations, catecismo menor, Then las as explicaciones 12, 13, como 14, jóvenes 15, 12, they're 13, able 14, ellos to pueden sit with me sentar conmigo and talk about and discuss those narratives. y hablar sobre in the estas Word of Faith narrativas en la palabra de fe, sección. So, the vocabulary El vocabulario and the biblical literacy from the Old and New Testaments y también el entendimiento del tremendously. Antiguo y Nuevo Testamento for the discussions nos that we ayuda have with you. muchísimo en tener estas conversaciones they con los jóvenes. Learn by cuando heart the catechism and have that Old Ha and New entendido el Testament Bible. Antiguo y Nuevo For Testamento adults, y tiene la Biblia. I use Para this los adultos, even if they are yo uso new to the faith. también si son nuevos a la Because fe, if they're adults and they're new to the porque si faith, son they have nuevos nuevo a la a fe, built-in desire to receive. ellos tienen un deseo In a way adentro that sometimes para children, recibir. En unless una they've grown manera up, well in the faith, que los niños, don't have. si aparte si ha crecido en So la I fe, use this with normalmente adults los as niños no adult tienen. Y por eso instruction, yo adult uso catechesis. con los adultos en catequesis. As I said this morning, focusing on the Como word yo of dije faith en la mañana, enfocar en la palabra de fe
for conversion para conversión of the sinner to faith in de Christ. los pecadores, para ser Where that is done para tener correctly, fe en Cristo, in cuando our discussions lo that hace go on for correctamente 45 minutes en to an nuestras hour, conversaciones que pasan más then de I can wrap 45 up in a minutos, half an hour y talking about yo the puedo catechism terminar en in 30 detail for minutos that en section. hablar sobre la catequesis en In 30 other words, minutos. En otras when the word of palabras, faith is done right, cuando la the palabra de catechism fe then lo hace, makes perfect sense. They see la the hace connection, correcta, puede and they ver see la the conexión connection correctamente in a more proper y way, puede ver la conexión en una in a way manera that's propia, meaningful for their en lives. una manera que tiene sentido Now this y page, propósito. 29 or 30, En página 29 o 30 gives you central thoughts for each te lesson, da especially for pensamientos centrales, adult especialmente converts, para newcomers to the faith. los nuevos que vienen a la fe, de adultos. 24 weeks is a 24 long time. semanas An es un hour and a tiempo half, that's a largo, long time. una hora y The media. question was La asked, pregunta fue preguntado, do you continue to work one-on-one as soon as someone comes and you start doing catechesis at the beginning? ¿continúas como Or uno con uno can you run one cuando class alguien viene, over and over again and let people uno, jump into los that nuevos class o las nuevas personas whenever pueden entrar en they las start clases coming? cuando llegan? I would advise this. Yo voy a Look sugerir at those central thoughts. que Lesson miran one. a estos pensamientos centrales. Lección 1. The faith that saves La fe que trusts salva in confía Christ solo alone. en Cristo. The faith La that fe que damns condena trusts confía en itself. sí misma. That's all I care about. Eso es lo que For that importa para mí, para Using esta the lección, parable of the rich man and usando Lazarus. la parábola del hombre rico y Lázaro. Lesson 2, Lección 2, which has as the narrative Jesus que tiene como preaching la in the Sermon narrativa on the Mount. Jesús predicando en el greater sermón del righteousness. monte de la justicia mejor. All our righteousness is filth. Toda nuestra The justicia righteousness of Christ está alone sucia. saves us from our sin. That's La what justicia de we have Cristo talked about es this morning. The el two único main que nos stumbling salva. blocks. Esto es lo que yo compartí en la mañana, Number las 3, cosas which que is the nos rich bloquean man, the rich young man that we talked de la fe. about this morning. Número 3 es Faith sobre in el hombre Christ is rico. impossible for sinners. La fe en Cristo es God imposible alone para works los pecadores. Solo Dios faith. produce arrepentimiento y fe. That's the 10 Commandments, lessons 1, 2, Eso 3. es los 10 mandamientos. Then we move Lecciones to the 1, 2, lesson 3. 4. Lección 4. God is triune. Dios es trino. We are made in His Somos image. hechos a su imagen. He created Él out of creó a love partir to give del us His amor life. para darnos su vida. That's first article. Primer artículo. Lesson 5, Lección 5. still first article. Todavía el primer Man fell into artículo. sin El when hombre he turned cayó en away from pecado God, cuando se alejó life-giving word de la love. palabra vivificante de amor de Dios. Lesson 6 Lección begins 6. El amor de Dios. the second article. Oh, perdón. El segundo artículo. We covered the second article in four main themes. Cubrimos in four el different segundo lessons. artículo en Those 4 themes temas are, number 1, principales. incarnation. La Number encarnación, 2, crucifixion. crucifixión, Number 3, crucifixión, resurrection and ascension. resurrección y Number 4, ascensión second coming. en la segunda venida. So lesson 6 on the incarnation. En la encarnación, lección 6. God's love moved him to save. El amor de Dios lo movió a salvar. Amen. Dios se hizo hombre para restaurar la relación del hombre con Dios. Number 7, Número 7. the crucifixion. The Son of La God was made to crucifixión. be sin El for Hijo de us, Dios fue hecho pecado por to suffer nosotros. and die for our Sufrió y forgiveness. murió para lograr nuestro perdón. The first 7 lessons Los 7 are the most primeros important. lecciones And the first 7 lessons y las lecciones are 7 best handled primeros se sequentially. puede manejar en forma lineal. So if you spent 6 or 7 Si weeks pasa 6 o 7 semanas with whoever comes con on cualquier que those, viene en estos, others could enter into otros pueden catechesis at entrar, other points. entrar in en the context catequesis of the en class, otros if that makes puntos. In other words, those first 6 or 7 tiene lessons sentido. lay the foundation. Estas lecciones de Sequentially. primeros 7 So if you had pone a la class that fundación. started a number of months ago and you're in the middle, Y si tiene una but you're able clase to que bring empezó others
hace who unos come later meses through those first eh, 6 or 7, then they can come into that class puede poner whenever it estas happens. personas si tienen los 6 o 7 lecciones. If that makes sense to you. But I have found that there's Sí, great tiene value sentido a ti, because those porque first yo 3 entiendo que hay especially, mucho valor en eso, and porque then the next 3 after that, los 3 primeros y también this is los where otros después, aquí Lutherans es are donde made. luteranos son hechos. Of course, by the power of the Holy Spirit. También But por el Espíritu Santo, el you're poder calling del to Espíritu Santo, repentance and faith. pero And llama it's a laid out in arrepentimiento those y verses. fe. And then from that, Y se trata en the estas rest of the lecciones. material Y flows. de esto, todo on that el resto foundation. viene en esta Any fundación. questions about Hay preguntas. that? I don't know if that's a question or just a. Okay. Okay, now we're going to 3:30, right? Okay. Let's take you to another Vamos a example. otro ejemplo. Luke 11. Lucas 11. You turn in your Bibles to Luke chapter 11. Encontramos a Lucas capítulo 11. This is lesson 1 on the Lord's Esta Prayer. lección 1 en el Padre The part Nuestro. of the catechism El offered in this parte del lesson is the catecismo introduction que to se the Lord's ofrece en el Prayer. catecismo, Our la Father who art in introducción heaven. del Padre The Nuestro, first petition, nuestro Padre nuestro hallowed que be estás thy en los name. cielos. And the second petition, Eh, thy kingdom come. El primero y la segunda petición. Let us pray. Oremos. O Lord, let your merciful ears be Oh, attentive Señor, to the prayers of your permite servants. que sus oídos escuchan a sus siervos And by your word and y spirit, por su palabra y espíritu teach us how to pray, nos enseña cómo orar that our petitions para que nuestras may be peticiones pleasing before you. pueden ser For buenos Jesus en Christ, frente your de ti. Son, our Lord, who Por lives and reigns Jesucristo, with you in the tu Hijo, Holy nuestro Spirit, Señor, que vive y reina one contigo y con el God, Espíritu now Santo. and forever. Un Dios, ahora y So siempre. Luke Amén. 11, 1 Lucas. through 13. San Lucas 1 hasta 11. Gracias. Again, this is a little bit difficult to replicate here Ok. because your A pastors, página the 157 hardest en los people manuales. to catechize. Los pastores son So I difíciles want para you to imagine a group of catequizar. laity, Imagina newcomers to un the grupo church, de laicos. young Christians. Viene a la iglesia por primera vez. It came to pass as Jesus was praying in a certain place that he ceased. Then one of his Capítulo disciples 11, said to him, versículo 1. Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. So he said to them, when you pray, say, Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Te alabamos, Señor. I pause after Hizo the una giving of the pausa Lord's después Prayer, de dar Luke's eh, version. la versión del Padre Nuestro, de acuerdo Let me de, explain. según By this San time, Lucas. We are En este momento in lesson 13. ya estamos en lección 13.
157. 157. Página 157. So we're in lesson 13, which means the foundation has been laid in terms of Lo que repentance and significa la faith. fundación ha sido hecho So, en I'm now talking to arrepentimiento y fe. catechumens Y ahora estamos hablando con who los are not catecúmenos new que no son to nuevos the faith, a la fe, but in whom pero en los contrition que and repentance. la contrición y arrepentimiento ha sido hecho. Their question Su pregunta is often this disciple's question. muchas veces es Teach esta us to pregunta del discípulo. How do I pray? Enséñanos cómo puedo orar. How orar. does Jesus answer that ¿Cómo? question? ¿Cómo responde Jesús a esta pregunta? Anyone? When you pray, Cuando oras, say, Our Father who art in diga, heaven, Padre nuestro que hallowed estás be en los thy name. cielos, Gives the Lord's santificado Prayer. sea tu nombre. Da el Padre nuestro. What does this teach us? ¿Qué nos What enseña? is the foundation for ¿Qué prayer? es la fundación de According to what oración? Jesus says to Según them. lo que Jesús dice a ellos. Speaking? When you pray, say, Our hablar. Father who art in heaven. Whose words Cuando ora, are diga, those words? Padre nuestro que estás en los cielos. Jesus' ¿Quiénes words. palabras son? Las God's palabras de word. Jesús, la palabra de Dios. Okay, think about this. Piensa en eso. Lord, teach us to pray. Oh, Señor, enséñanos cómo far be it orar. from me to teach you how to pray. Prayer is a very personal thing. La oración es una cosa muy Go into your personal. closet, whatever you think of, Entra en su cuarto, gas off to God. cualquier cosa That's not what he que says. piensa. Eso no es lo que dice They Jesús. ask a specific Ellos question. preguntan una pregunta Jesus específica. answered it Jesús directly. responde. And since it is the Lord directamente. Jesus speaking, Y porque es el Señor what is he Jesús hablando. speaking? God's ¿Qué word. está hablando? La palabra That's de what I want Dios. you to see here. Eso es lo que quiero So the que tú vas a ver. foundation for La prayer, for all fundación de prayer is oración God's word. es la palabra de Dios. We define prayer as the voice of Nos faith that definimos claims the oración como la promises voz of de God's fe word. que recibe Every petition las of the promesas de Lord's Dios. prayer is Cada first petición a promise de of Dios God es before it becomes primero our prayer. una promesa de Dios antes que sea So, una oración. Prayer rests upon the foundation of God's word. Oración existe en la fundación Okay. de la palabra de Dios. Who's asking the question? ¿Quién está preguntando la pregunta? Lord, teach us to pray. As John Señor, taught his disciples. enséñanos Who's a asking orar. the question? ¿Quién está Easy. preguntando? Who's asking? Give me the English. Disciples. Los discípulos. Okay. Disciples. Children. And How do Los you know it's discípulos, children, Cheryl? los hijos. As pastor said. oh, that's not the Porque eso es reason lo you que- know. Esa es la razón que él dijo. What? Our You know Father. it from Jesus' answer. Father. Tú sabes Father. por If he lo gives que us the dijo word to Jesús. pray, Él dijo, Father, Padre, then he's talking. porque nos dio Children. esta palabra. When we Padre use the está plural, hablando our a Father, niños. who is the Cuando most nosotros important usamos person in Padre that nuestro, pronoun ¿quién our? es la From persona Matthew's más, version. quién es el pronombre Who is the o most el- important person quién es in la the persona pronoun our? más Jesus importante en el is. pronombre de And eso? we're joined to him in Jesús es. baptism. So Y Father, estamos our Father, unidos con that's él en el baptismal bautismo. language. Es el lenguaje bautismal. So prayer rests upon the foundation of God's Oración word. existe en la fundación Have de the la palabra de disciples been Dios. baptized by ¿Los this time? discípulos fueron bautizados en este momento? Yes, they had. Sí. They had all been baptized by Ha John the sido Baptist. bautizado por There was Juan no el rebaptism. The Bautista. 12 were No baptized. fue John chapter rebautizado. 4, Juan capítulo 4 Jesus baptized more Jesús disciples than John, bautizó but más not Jesus, discípulos his disciples. de Juan, pero no See, los the discípulos de presupposition of Jesús. baptism also is here. La Prayer rests upon the presuposición foundation of God's de word. bautismo Prayer está is for the aquí. baptized faithful. Horas, la In presuposición baptism, es que God oración has es para given to you and los to me a bautizados. status. What is the porque status? Dios ha dado a nosotros un estatus, Adoption as sons. Okay, it's sonship. adopción como So hijos. here we can say children of God is Aquí not podemos wrong. decir hijos de Dios, no es We incorrecto, especially focus on sonship. pero enfocamos Why?
Because we have como ser access to the hijos, Father through the porque Son. tenemos acceso por el As Hijo. many of you as were baptized into Christ Como have put sabes, on tenemos Christ. We are acceso all por el sons of Hijo. God. Somos hijos de Huioi Dios, theou, right? Sons of Señor, God, plural. hijos de Dios, All of plural, us, men, women, hombres, children, mujeres, slave free, niños, all sons, esclavos, because the sonship is the libres. sonship of Christ, porque the Son of ser God. hijo de Dios So the foundation for prayer is the depende Word en of Dios. God La fundación de oración and es the la palabra de relationship Dios. that He has La established relación que Él with us establece in con holy nosotros en el santo that we are bautismo sons, es para ser the hijos, children of God through our los, Lord Jesus los Christ. hijos de Dios. Our Por nuestro access Señor to the Jesucristo, Father nuestro acceso a Dios is through the Son, es not on the por basis el of our Hijo, merits, no por but on los, the basis lo of que the merits merecemos, pero of Christ. en lo que merecemos por las See, obras de all this Cristo. is in those opening words Todo of eso Jesus. está en las Teach us palabras to pray as principias John taught his de disciples. Jesús. Were John's Enséñanos disciples a baptized? orar Yes, of como, course they were. ah, Baptism of repentance for the forgiveness of sins. como orar. That baptism continued by Sí, Jesus and the y el disciples. bautismo de Juan Baptism is not continuó incidental here. It con establishes a Jesús. relationship. Bautismo Think of it this continúa way. la relación. It is a favored status. Es un estatus favorable. My children Mis niños living under my roof, viviendo abajo de mi techo they have access to tienen me acceso a mí in a way that your children do en not, una manera que tus hijos no tienen. because your Porque, children are not my children. porque tus hijos no son mis hijos. My children have access Mis to hijos me. tienen acceso They a have mí, liberties tienen and they have libertades freedoms y- in the house en la casa that you or que your tú children don't y have tus because you're niños no outside tienen the porque house. está afuera de la casa. Baptism Bautismo establishes a establece una relationship relación with us con that nosotros is que like es that of como a father, earthly father una to relación children, como only greater. padre y con We'll los see that in a niños, moment in eh, Jesus' catechesis on prayer, pero es where algo he says, mucho más mejor. if you, Vamos a ver más being después. evil, Y know si how to give tú, good siendo mal, to your sabes children, cómo puedes dar regalos a how tus much more niños, como, does your heavenly mucho Father mejor su not give Padre the Holy Spirit Celestial to those puede, who ask him? puede dar al Espíritu Santo That's a los favored que status. lo preguntan. Eso es un estatus That means favorable. that we have approach to God Eso significa que tenemos through Christ our acceso, Lord by virtue podemos of our baptism, venir a Dios por la virtud de Anytime. nuestro bautismo, cualquier momento. and especially when we as children Especialmente have stumbled, cuando nosotros como have niños erred, have gone em, astray, hemos hecho algo because it malo, is a relationship of hemos apartado, grace. porque es una relación de How many gracia. of you, raise your hand, could turn your ¿Cuántos de backs ustedes on your own children? Van a negar a sus niños, a sus How propios many of you will turn hijos, your back on your children? That's the y question. doblar, poner su espalda disown a sus niños? If you won't do that, Si tú no haces eso, will the Father turn his Si back on el you Padre as a baptized child of God? va a No way. poner su You may run away from espalda a him ti like the como un prodigal niño son, bautizado. Es posible but he que will tú not vas a abandon his promise salir to you. como el That hijo doesn't mean pródigo, that pero a person él no can't va lose a their abandonar salvation. a ti. They can Eso go no off to a significa far que va country a and never come perder su back. salvación. Ellos pueden salir But a we're un talking about país status lejos y as a nunca child of God, a va, son of va God a in our regresar. baptism Pero through Christ. estamos hablando So sobre very el important. estatus All como un that is in niño the opening de phrases. Dios. Todo eso está Okay. en esas palabras Then look at the principios. Lord's Prayer itself. Mira al Padre nuestro. In the English-speaking world, En el mundo que habla en I don't inglés, know if this is true in the yo no sé si pertenece, Latin American en world, but in the Latinoamérica, English-speaking world, pero en el mundo que the habla en Christian inglés, text el texto cristiano that is most well known by Que everyone, es tan conocido but por is todos. the Lord's Prayer. es el Padre nuestro. Not the commandments, No not the creed, los but the Lord's mandamientos, no Prayer. el Would you say credo, that's true pero here in el Latin Padre America? nuestro. ¿Puede decir eso aquí en Latinoamérica? I mean, I'm talking about broad Eh, across the eh, culture. en ver como en toda la cultura. Okay. It's the most well known, but it is the Es least El understood. mejor conocido, pero el menos In other words, what does it entendido. mean? Hallowed be thy name. ¿Qué significa que santificado What does sea it tu mean? nombre? Thy kingdom. Que venga tu reino,
¿Qué What does it significa? mean, thy will be done? ¿Qué, Okay. qué significa? This is Las where palabras. the explanations Aquí es to donde las the small explicaciones catechism on the al Lord's Prayer catecismo menor become so en very el Padre Nuestro important. sea tan importante. And I would encourage you, by the way, in the first chapters of Te the va book a of animar Acts, en los primeros that you capítulos see de Hechos, what we pray que for in the puedes ver Lord's lo Prayer que coming to pedimos pass. en oración, que Because on está Pentecost, veniendo, porque en those who receive the Pentecostés word are baptized los que and are able reciben to call la God palabra son our bautizados Father. y pueden llamar Dios God's name is Padre hallowed nuestro. in Su their nombre baptism. es God's santificado en kingdom su comes bautismo. through the gift of Su the Holy reino Spirit venga and faith. para dar They el continue Espíritu in the Santo y apostles' la fe doctrine and y fellowship continúa as he en, breaks con and hinders los every evil apóstoles plan and purpose of devil, cuando world, Él and quebra flesh la that voluntad do not want del us diablo to hallow God's y name nuestra carne, or let his que no kingdom desea para santificar el nombre He de Dios provides o them que with daily su bread reino venga. as they Él, consider él having all provee things in el common pan and cotidiano help one another. y como Help us to know this. ayúdanos receive para our daily bread with entender thanksgiving. nuestro pan And cotidiano then they y forgave recibir one con another. gracias. Forgive us Y our ellos trespasses perdonaron unos a as we otros forgive those who trespass y against us. como nosotros hemos sido They were led out of perdonados. temptation and delivered from the evil one. Y ellos So fueron you actually salvados see de illustrated in tentación. those first chapters of the book of Acts. Y puede ver eso en The los primeros Lord's Prayer capítulos as the great prayer of the church de Hechos. and the El manifestation of Padre those Nuestro gifts como la for oración which we pray más in the Lord's importante de la Prayer. iglesia y la manifestación que viene de eso. Let's continue this text. from Luke Continuamos con 11. este Jesus' texto de catechesis on Lucas prayer, verses 11, 5 through 13. versículos 5 hasta 13. Before reading it, let me tell you this about Jesus' catechism. Antes que eso, God's déjame decir ways are que not our ways. las maneras de Dios no Okay. son las We de know this from the nosotros. prophet. Nos sabemos eso As high as the heavens del are above profeta. the earth, so are your ways than my ways. Sus maneras son diferentes Most que yo. people, most pastors Muchos think of pastores such a passage in this personas way. piensan de un pasaje de eso. Who Y can así, understand the ¿quién mysteries puede of God? entender los misterios de Dios? I can understand the mysteries of God. Yo no puedo entender God's los ways are not our misterios de ways. Dios. I can La- understand this. las maneras de Dios es diferente que yo, But the main point pero el punto principal de eso has nothing to do with that. no pertenece a eso. God's ways of grace, La manera, la voluntad de Dios de gracia, of de love and perdonar, salvation, which de is not amor y merited by salvación, our works, que no es merecido por nuestras are obras, totally different from the way in son which we tan operate. diferentes en las maneras que nosotros Now that's a little bit of a hacemos y tease about operamos. how you think about this as I read the rest of this text. Piensa en Brendan eso did that. y voy a... Verse 5, sí. you can read it in the Spanish. Verse 5 through Versículo 13. Jesus said to them, which of you shall have a friend? versículos go to him 5 at hasta midnight. 13. And say to him, friend, lend me 3 loaves. For a friend of mine has come to me on his journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within and say, do not trouble me. The door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. And I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. If a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg, will he give him a scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children,
how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? This is the word of the Lord. Te alabamos, Señor. Now, we focus on the parable. Enfocamos en la parábola. Just answer the question I Respóndame asked, a esta pregunta que voy a not preguntar. other questions. No otras preguntas. First question, Primera pregunta. why ¿Por qué did the man el hombre tocar knock on the door of his neighbor at tocar en midnight? la puerta de su vecino al medianoche? This is not hard. Why did he do that? No es difícil. ¿Por qué lo hizo? He needed bread. Necesitaba He pan. needed bread. He had no bread. No tuvo pan. Someone has come to visit me. Alguien vino para visitar conmigo. Please, Por favor, may I have some bread? necesito pan. How does the man in bed respond? ¿Cómo responde el hombre que está en su cama? Leave me alone. Déjame. I'm in bed with my children. Estoy en la cama con mis niños. I don't want to get out of bed. No quiero salir de la cama. What does the man at the door do? ¿Qué hace el hombre en la puerta? Give me bread, please. Por favor, dame pan, And of course, por favor. why does he ask for bread? He doesn't have bread. ¿Por qué pregunta por pan? Porque no And how tiene. does the man in bed respond? ¿Y cómo responde el hombre en la cama? Leave me alone. Déjame. I'm in bed with my children. Estoy en la cama con mis niños. Give me some bread. Dame pan. Finally, Finalmente, he gets out of bed. él sale de su Here's the cama. bread. Aquí es el pan. Slams the door. Question. Pregunta. Why does the ¿Por man qué in el bed hombre en cama finally get out of finalmente bed? sale de su What cama? is the reason? ¿Qué es What la motivates razón him? que motiva a él de What did you salir? say? What does that mean? He was bothered. What's that? He was bothered. He's bothered. To put La it another molestia. way, he wants to sleep. This guy Él is quiere not going to dormir. leave me alone. He's going to Él no bang va a on my door dejarme en until paz. I get out of Me va a bed tocar and give en la him some puerta bread. hasta que yo voy a abrir la puerta y doy pan. a So él. here's the bread. Aquí, Now I toma can el go pan. back to Ahora sleep. yo puedo dormir. So what motivates him? ¿Qué es la motivación de él? Is he motivated by love? ¿Está motivado por amor? Is he motivated by friendship? ¿Motivado por amistad? No. Notice what the text says. Mira lo que dice He el will not texto. rise and give No se him bread levanta because he is his friend. porque es su amigo, But because the man is pero driving him porque crazy, el hombre lo he lo rises hace and gives him as loco. much as he needs. y él se Question. levanta y lo da suficiente que Is que that desea. what motivates God? ¿Eso es lo que motiva a Yes or Dios? no? No. No. Quite the opposite. El opuesto. What mucho is el it that opuesto. motivates God? ¿Qué motiva a Dios? Love, Amor, His great love, His grace, su amor tan grande, su a gracia, love we don't deserve, un a love we amor que haven't no earned. merecemos, que no hemos That merecido. relationship La of relación the greatest father ever que to el his children, Padre, lo who will mejor never turn his back. siempre, que nunca va a Question. poner su espalda a sus hijos. If you're willing to Sí. drive somebody crazy to get what you want, ¿Estás listo para how much more should you not cry out hacer to una the God who persona loves you loco? and who para has recibir lo promised que in desea? your baptism ¿Por and qué in no every va promise of a His word gritar to a help un you, Dios que to tiene defend you, amor to forgive you, y en to su save you, bautismo to ha deliver dicho you que from va a temptation, to entregar enable you to live the de Christian life? peligro, de salvar You see? aquí y para So our darte una problem vida with cristiana? prayer ¿Por is qué that no? we do not Nuestro believe in the love of problema God. con We oraciones do no not believe in His creemos superabundant en el amor mercy de and Dios, compassion en for la us. abundancia de su amor para nosotros. We ask for this Pedimos por or not at all. o nada, When He wants to give us cuando everything Él desea in Christ darnos according to the todo promise. en Cristo, de acuerdo con sus promesas. That's en la why palabra. Jesus concludes the Esto parable. Es la razón Ask, que Jesús concluye you en la might parábola. receive. No, Eh, ask, you Pide will y receive. posiblemente Seek, va a you recibir. will find.
No, tú Knock, vas a it will be recibir. open to you. Toca y la Everyone puerta who asks se va a ser receives. abierta. He who seeks Todos que finds. piden, To him who reciben. knocks, it will be Todos open. que buscan, That lo is encuentran. pure grace. Now, Eso es the asking gracia and the knocking completa. and the receiving. Pedir What did we say? y It tocar, rests upon todo the eso foundation of God's word. está His establecida promises to en la us. fundación So go de las back to the Lord's promesas de Prayer. Dios. Regresamos al Padre nuestro. Most of the time, our Mucho del prayers tiempo are nuestras about oraciones things for which we have no sure pertenece and a certain cosas promise of God. en donde no tenemos una promesa con And certeza we de spend Dios. less time praying Y for those pasamos things for which we have sure and Menos certain tiempo promises. en las cosas donde tenemos Because la most of the certeza time, y we think promesa of de prayer Dios. as Por- my agenda, my needs, my Pensamos wants, sobre on oración my como terms. las cosas que yo deseo, When the en mis greatest términos. Is not to Cuando el have God's regalo will bent mejor our will, es no cambiar la to voluntad de cry Dios out a to Him, nosotros, to pero have para Him gritar make a ti His will. y Our hacer su voluntad Very important, a la de nuestro. critically important. So think about the Lord's Prayer. Muy criticado, Hallowed be thy importante. name. Santificado sea tu nombre. Catechism El says catecismo God's dice, name is kept eh, holy when the word of la God is palabra de taught. Dios It es is santificado true, cuando purity. We, la palabra de as Dios children es of God, also enseñado con lead holy santificar lives y according to it. a Help nuestros us to do this, dear niños Father in heaven. But vivimos anyone una who vida teaches or lives santificada, contrary to God's word pero cualquier persona que profanes vive the name en of contra God de la among us. voluntad de Dios Protect us from this heavenly profana la Father. palabra de Dios. So, Protégenos de eso, according to the Padre Celestial. catechism, De according to the acuerdo first con el petition, catecismo, la primera we know that petición, God wants His name hallowed. sabemos que Dios desea que su We nombre sea know santificado. that He wants Sabemos Roberto to que Él preach quiere and que teach faithfully. Roberto va a enseñar, Shall I predicar say, fielmente. Lord God, Heavenly Father, Debo decir, Padre help Celestial, Roberto ayuda a Roberto a with the predicar word of God, la if it is your palabra will. pura si es su voluntad. Should I pray that? ¿Debo orar en esta By manera? no means, No, because it is claro His que- will. porque si es la Rescue voluntad him de Dios, from every Ah, assault of the devil, the sálvalo world, and his flesh, de- which will not de want your todo, name hallowed or your kingdom to come. asalto que el And mundo you see quiere how you ofrecer can a Él, use the que quiere language sacar, of the apartar del catechism lado in de your Dios. prayers. Y puede ver cómo Thy puede kingdom usar come, the kingdom las of God palabras del comes. catecismo en And sus our Heavenly oraciones. Father El reino de gives Dios us His viene Holy cuando Spirit, Él nos da so su that by His Espíritu grace Santo we believe His holy para word. que por su Lead gracia godly lives here podemos in time creer and there in eternity. su palabra santa. Lord God, Y Heavenly para que Father, nosotros give podemos us your Spirit, eh, that we might be recibirlo. faithful in our Padre callings Celestial, here in time danos su and Espíritu forever Santo after in para que eternity. podamos ser fielmente We aquí never say, y if también it is your siempre will. en la eternidad. We are called to Nunca pray for queremos certainty decir according to the si sure and es certain su promises voluntad. of God. His will is Tenemos contained que in ver our con prayer. certeza y su voluntad está adentro del That's Padre why it nuestro. says then, what Esa es comes la razón next? que If que you dice, being evil know how to sí. give good gifts to your children, y how much si more ustedes will your heavenly Father not give siendo mal sabe cómo dar buenos Now, we would regalos a expect tus niños, rhetorically, qué mejor que su Padre Celestial you know, puede dar in buenos the way of regalos. speech. If you being evil Eh, give good, how Pensamos much en more como la will your manera heavenly Father de not hablar give good? retórica, But Jesus is explicit pero what the good is. The gift of the Holy Spirit. aquí Jesús The gift of the Holy Spirit, quiere the ser muy faith claro and the confidence. que el and the regalo fruits es that come del from the Espíritu Spirit. Santo, los frutos que So vienen this is del Espíritu critically Santo. important. Notice, No hay if you being evil know how to give ambigüedad. good gifts. Si If your son asks for what? ustedes saben cómo For dar bread? buenos Will they regalos, give him a su stone? hijo piden por No. pan, tú vas a You dar can una also turn piedra, that around No. the other way. también puede If you hacer ask otra manera. your Sí. father for Doblar. poison, will he give it to you? Si pide No. por su padre por So veneno, he's only going to give él you, va a if your earthly darte father only veneno. gives you what is No. good, then si su padre your heavenly terrenal solamente va a is only going darte to cosas give you what buenas, is good. obviamente su Padre Celestial te va I'll take a a dar break solamente For cosas Arthur's buenas. sake, and also if you have a follow-up question. Gracias a Dios. ¿Quién tiene el micrófono?
you so much, Pastor, for your Gracias mucho teaching. por I'm so inspired. toda su enseñanza. Estoy muy inspirado Luke cuando chapter leo 1, el texto de Luke y también Juan always 3, say the word 16. give. So always say to people when you want to measure true love, Cuando desea medir amor sincero, love gives. amor God da, gave His Son. Dios So dio that su means Hijo. that is measuring will not give. That is how true love is. Eso es como Sometimes when I amor try to paint a sincero. picture, Es sometimes it's Jamaican es dar. audience. A veces en el contexto de Jamaica, We like to take from people, take from church, take from neighbor. personas que toman de otros, de personas, de sus familiares, roban So de when you really otros. want to look into how love Si really is, queremos how it ver is, realmente love God and cómo love es God, amor, it is in giving. tenemos que ver Every time I use that en example, dar. people Cada vez que uso este don't really ejemplo, see the true ellos love. pueden entender el mensaje, que cómo es amor real. Eh, Because sometimes people take advantage, they come to church no when es they amor have cuando needs. siempre está They have tomando. needs, you feel it. Amor es dar. Yes, and so the Sí, self-giving, sacrificial love of dar God is what sacrificialmente is the basis es of the el promises base of the de las gospel promesas by which we del cry out to Evangelio, God de in donde prayer. gritamos a Dios para recibir. I think Pienso que es muy importante que to realize realizar how even we as Lutherans, también nosotros como and I luteranos. mentioned to you now by lesson Yo 13, he our dicho en catechumens, lección they have 13, that los foundation. catecúmenos They ya believe. tienen la fundación y They've been brought to repentance se and creen. faith. Y ya And yet, tiene arrepentimiento When y we fe, encounter a pero story such as this, todavía cuando encontramos una historia we're como given así, yet another opportunity ya tenemos otra to oportunidad explore and de meditate explorar upon y the riches meditar of God's en las grace. riquezas de la gracia de Dios. Even though we say we believe in God's grace, Si in nosotros Christ, decimos que we tend creemos to operate en la gracia from de a Dios, works pero righteous perspective. hacemos en una manera que es here in más this importante lo que with our nosotros life of hacemos, prayer. especialmente en nuestra vida de oración. So here's where you see those two stumbling blocks. All Ah, my righteousness is filled, aquí all es my donde works vemos are sinful, and so forth. otra But vez Christ is my righteousness. He is God's gift to lo me. que Here's where, in the está case of bloqueando prayer, la gracia it de Dios. plays Aquí es out for us. donde vemos See? en oración. So the Vemos justification of the sinner before God, a phrase la we might justificación de un use pecador as en frente de Dios, una Lutheran frase que Christians all of the time. The usamos como justification of the cristianos sinner luteranos, la before justificación God del by pecador grace alone, for antes faith de alone, Dios for Christ's sake alone, is por throughout gracia, the por fe, entirety of the scriptures. solamente está en todas partes de las So it lecturas governs the way de in which, la Biblia. remember, how Christians should receive God's gifts in the Se divine gobierna service, how we como approach baptism, how we cristianos approach the deben Lord's Supper, recibir how los we regalos de approach Dios en el learning servicio how to divino, pray, cómo not on debemos the orar, basis of our merits, no en lo que nosotros but on the merecemos, basis of the promises no en el of God's base word, our de lo status que as merecemos, baptized children, pero por el and through the estatus merits of como Christ, who niños has opened the bautizados kingdom of heaven. y los méritos de us to Cristo all. quien han abierto los cielos a nosotros. Other Otros, questions or comments? Just a couple of layperson things. Okay. unas cosas I was thinking that it may de be los easier laicos. for the disciples to Yo pienso say, que sería "Our Father," than it is for más some fácil of us para to los discípulos decir seeing as how they- Padre they all nuestro felt they en vez de were muchos de nosotros hoy, descendants of Abraham, porque ellos pensaron que and eran they thought descendientes themselves as de Abraham children of God, y ellos or pensaron or at least the de men. niños de Abraham. But the thing that amazed me Pero as you were también talking is that para mí, en escuchar lo que estaba these- diciendo, the question was put, Lord, teach us to pray, la and pregunta, that was an ask, enséñanos and cómo Jesus gave orar. an answer, asking him Y to receive. Jesús There you dio, go. Jesús But in dio so many other la respuesta, instances pero where it was non-believers en or otras people were trying to instancias, trip Jesus up, a las personas que he would answer with a quisieron question. hacer un And truco, so I have manipular a Jesús. wondered for a while why Jesus didn't answer with the question, Yo, how do you pray in the synagogue? yo quiero preguntar, So, ¿por and qué their answer Jesús would be, no well, preguntó at the Psalms. cómo ora en And so what's wrong with that? sinagoga? Why do you have to learn to pray? Y ellos But then you talk pudieron about decir ushering in con los salmos, baptism, pero and the age después
hablaba sobre el bautismo y es muy interesante comment brings to cómo mind a number of está things. tan conectado. Let me go this direction. We as catechists Me teach recuerda not only by the words y that we déjame speak, explicar. but we Hablamos no teach solamente en also las by the palabras things que that we do. compartimos, pero en lo que So the hacemos. subtle yet very No important solamente las references palabras que to compartimos, Jesus pero praying lo throughout que the hacemos. Gospels are not without Las significance. referencias Because de they Jesús knew orando that en oftentimes las when they lecturas, got up in the en morning, las escrituras también Jesus nos had da already gone off to entendimiento. pray. En las referencias And nos they explica knew that when mucho Jesus más a sent veces them away in the de boat, lo que las palabras he went dice. up on the mountain. Jesús, los discípulos supieron They que knew that every Jesús day salieron he para departed orar cada to día, a solitary a orar place by himself a to un pray. lugar en solo para orar. I have often said, Muchas if the veces he Lord dicho que Jesus, si in el his state Señor of Dios en su estado de humillación needed daily, eh, consistent prayer, necesitaba how much more do we? diariamente oración So they asked, constante, the question is engendered nosotros in obviamente part by the necesitamos mucho observation of más. what Jesus did. Ellos aprendieron por las And this is so observaciones very de lo que significant hicieron, when lo que we hizo live our Jesús. lives as Christian Eso es tan pastors importante or laity cuando or nosotros workers in vivimos the nuestra church. vida como Those who are cristianos, coming to the laicos, church pastores, en la learn vida from de la us iglesia. either very good Ellos que things vienen a la or iglesia very bad aprenden de things. nosotros buenas cosas And if o the malas discipline cosas. of daily prayer Y si la disciplina is approached de by us oración with diariamente systematic discipline, es joy, mostrado de they una see manera this as something sistemática, significant. con alegría, And ellos so ven they desire to algo receive it. tan importante y And the desea disciples certainly recibirla. saw that Y in los Jesus. discípulos con certeza lo He vio didn't, en he didn't Jesús. get up in the morning and say, Él no I gotta se pray. levantó en la mañana y I'll be dijo, back in an hour. tengo que orar, yo voy a regresar en una No, he hora. approached this communion with the Father Él with a llegó sense of en joy. esta comunión con su Padre con He alegría. catechized them by what he did, and they Y were Él seeing that. está dando catequesis a ellos en lo que estaba haciendo. Let's go to Matthew Una pregunta chapter más. 15. Mateo 15, Mateo 15. Matthew 15, Mateo 15, verses 21 versículos 21, through 28. 21 hasta 28. This is 169. lesson 14. It's the next one in the Lección sequence on the 14, Lord's Prayer. And part of my objective 169, in the 169. examples that I've chosen for you Los ejemplos que he is so that escogido you para can ti see, es para que tú get a puedes little bit ver of a flavor y for, tener taste como of un sabor Jesus as catechist Jesús and como how un he maestro de interacts, catequesis with y, individuals. y cómo interactúa con las personas. Matthew 15, verse 21, Mateo 15, 28. versículos 21 hasta 28. Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed. But he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out after us. But he answered and said, I was not sent, except to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me.
But he answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. And she said, Yes, Lord. Yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. This is the word of the Lord. Te alabamos, Señor. Experience is a powerful Experiencia es un maestro muy poderoso. It is difficult for faith, Es difícil para la fe which lives by the ear, que vive por el oído to overcome what it sees in experience. para sobrevencer sobre lo What que has this woman ve en experiencia. from Jesus? ¿Qué experiencia tuvo First, esta mujer en ver a sus discípulos, los discípulos y Jesús? Primero, silencio. he doesn't speak. Él no habla. Now here as we progress with catechumens, Aquí, donde how avanzamos con los often have you felt catecúmenos, in your life as if ¿cuántos God tiempos is not listening, has sentido en tu vida que Dios no está as if he escuchando a has ti? turned a deaf ear? Como So the tiene un answer is oído not mudo y no responde. Second, the disciples Segundo, los discípulos cry out to Jesus, send her away. gritan a Jesús. She cries out after us. It is Yeah. as if they were saying, will you get rid of this Gentile woman? Es como ellos estaban She's diciendo bothering us. que dejan que esta mujer no va a Then molestarnos. she experiences from Jesus Y después ella what so many tiene la seem to experiencia de experience Jesús, in the church, lo que tantos de nosotros en la iglesia, o los en la Pastors iglesia, who don't care about them, pastores like the disciples, send her away. que no se Then preocupan Jesus says, de ellos. it would not be right Y to take the Jesús dice, children's bread, no sería bueno or excuse me, I was not sent Eh, except to the yo lost sheep yo no of the fui house of mandado, Israel. yo fui mandado And what does she do in a la response casa to de all of this? Israel. ¿Y cómo responde Lord, ella? help me. Señor, She ayúdame. falls down and she worships him. Ella And se then he says, arrodilló y estaba adorando it would a not be Jesús. right to take the children's Y bread. él dice, no es justo and throw it tomar to the el little pan dogs. de los niños So y what does she tira call- a what los does perros. He called her. ¿Qué A little llama dog. a ella? Un perro. If we truly believe Si creemos that all of our con certeza righteousness, de que toda nuestra justicia es sucio then to admit y de on admitir my own merits or worthiness, por lo I am que no yo better than a merezco, little dog. yo no soy mejor que un If we perro. truly believe that all of our Si righteousness is creo filled, que mi then we should justicia have no está trouble in truly manchada, praying, no vamos a Almighty tener God, merciful una- Father, I am poor, un miserable problema en sinner, orar, confess unto en you decir que yo all soy my un sins and pecador sucio with which I've ever offended you, y and con justly cualquier deserve your pecado temporal que and he eternal hecho punishment. y yo If merezco we truly believe that. su castigo If we eterno. don't believe Si that, en the verdad creemos response of eso, this woman pero si is, no creemos eso, how dare you res- speak to me pero si like la that? respuesta es eso, de que You're a male ¿cómo puedes chauvinist. hablar a mí Israelite. en esta manera? Tú eres I want un nothing to do hombre with you. chauvinista. No quiero nada But de instead, ti. she agrees with the Lord. Pero en vez de Yes, eso, Lord. ella está de acuerdo But even con the él. dogs eat the crumbs that Pero fall sí, from the Señor, master's pero table. también los perros comen el All my pan righteousness que is se cae de la mesa But you are my righteousness. del dueño. You are my Pero salvation. tú eres mi justicia, tú eres The mi salvación. experiences that she La went through with experiencia Jesus and the que disciples ella at that tuvo moment Con pale Jesús y in los comparison discípulos
no era with what she had nada been dealing with en this lo woman, que with her daughter, estaba that this woman had been aguantando dealing with her daughter, con su hija, afflicted by demons. afligido con She cries out demonios, for mercy, y for ella salvation, for grita help. para salvación. She knows if she lets go of Jesus, Ella sabe si she deja has no a salvation. Jesús, no She has tiene no hope. salvación, no tiene She has no esperanza, rest. She has no no, peace. no tiene paz, no puede ser salvada. Now there is a difference Hay una diferencia between us as catechists entre and Jesus nosotros as catechists. como maestros de As a catequesis. More than a little. Un poco. Un Why poco does más de poco. Jesus treat her this way? ¿Por Why does qué he allow trata her to be Jesús treated a this esta way? mujer? ¿Y por qué Él permite que ella What's he reciba saying? este tipo de tratamiento? To teach others. Para enseñar Does he a know los her otros. heart? Does he know Eh, her faith? Él, Absolutely. él sabe sobre su He corazón, knows su her fe. faith. Sí, sí, él By sabe treating her de su this fe. way, allowing her En to go through tratar these a ella de experiences, esta manera y he tener reveals to estas us experiencias, the Él nos nature of revela true faith. la That cries naturaleza out de fe to the Lord and sincera a faith that will not let que go of it. grita a Dios y When Jesus says, no "Oh de- woman, no deja. great is your faith," oh mujer, tan fuerte es su it fe. is less Cuando Jesús about dice the eso, act of believing, Es menos del acto but more about the de content creer, of pero her faith. más por el In other words, contenido when she de su fe. despairs of herself entirely, Cuando even the dogs eat the crumbs. ella está en desesperación To de sí whom misma does she en cling? decir que los perros también comen Christ alone. el pan. Ella Apart from him, está there is no salvation. atando There a is no rest. Jesús. Aparte de So, él no hay salvación, By this no hay esperanza. cross, Con it esta is cruz tentatio. es Okay? It is suffering. tentación, The devil sufrimiento. has his purpose El- in tentatio. El diablo tiene su propósito en What is the tentación, devil's purpose? que es su To destroy propósito faith. de He doesn't destruir care how la he does fe. it. If he can No make you importa wealthy cómo and destruye, healthy and para que wise, si so that you tienes despair salud, Christ and have dinero, no use for para him, he's happy apartar with de that. Cristo, está alegre. If you can use suffering, Para usar misery, sufrimiento, hardship, miseria, if you can lead you in the path of Job where you're stripped of everything and you saca renounce todo con your faith, las as cosas y Job's wife said, como Job, curse God and y die. como dijo la esposa de He's Job, happy with that. ah, He'll take either one. But God's will for Pero us as Christians in the la midst voluntad of the de Dios things como under which we cristianos suffer en medio de las cosas que is sufrimos to strip us es, throughout our lives of all reliance es, upon es- ourselves, es para tomar todas las cosas so en that we nuestras cling to vidas Christ. en to donde Christ ponemos alone. la confianza y My confiamos grace en vez en is Cristo. sufficient for you, Mi for gracia my es strength is suficiente made perfect in para your ti weakness. porque So do you see how mi here fuerza again, está there's hecha two stumbling blocks en tu debilidad. for the sinner? Y For the puedes ver catechism come into aquí, play again. es difícil All my cómo righteousness is está filled with bloqueando Christ para is el my catecúmeno. righteousness, ah, and he is God's gift to me. That is the only faith, that repentance and faith in Christ, that's the only faith Arrepentimiento that y can give fe true and abiding es peace la in única the midst of a cosa world that que is puede dar la unraveling paz sincera around us, en un mundo and in the que midst of all the está problems of life. desordenado So I alrededor de think that we nosotros. treat catechesis when we go Y on pienso to que prayer, vamos a or when we go on tratamos to a other areas of the catechism, catequesis y as cuando if llegamos a the oración o central otras áreas article of the justification of eh, the sinner before God by grace alone, alrededor through faith de- alone, for Christ's sake alone, del tema is de not at the center. It justificación. is always at the center. Whether Whether we're talking about justificación prayer, or baptism, confession or absolution, or even eh, living the Christian life in vocation. en under the vivir table of peace. la vida cristiana abajo Right, I'll de la pause tabla de there deberes. Es como Let you ask nosotros the question. mantenemos You have one. esta fe. Remember the sixth petition. Recuerda la Lead us sexta not into petición. temptation. Remember how Luther's No nos metes en explanation is tentación. there? God La explicación de tempts Lutero. no one. Dios tenta a God nadie. tempts no one. That is an assertion that we Es- must rest es our una- lives on as Christians. God tempts no one. Tenemos He never says don't que trust me. entender eso.
Every Dios temptation says you no can't da trust God. tentación You a can't rely nadie. upon him. Notice that takes us back to the first commandment again. He never says Mira it, no que matter what como we're nosotros experiencing. He never regresamos says al it. primer mandamiento. Nunca Any dice eso. questions or comments? Preguntas, comentarios. This is what happens when it's hot. En español, la petición sobre tentación ha In cambiado. Spanish, the petition, the explanation on La, the petition la, is eh, la petición es cambiado en español. Dice, no dejes caer en I call it the tentación. Pope Francis Yo version. digo el Pope Francis Because I versión. know that he, who is a Spanish speaker, yes. advocated el- that we not say lead us not into temptation, El but que habla don't let us español, fall into temptation. es decir, que no Thomas Cranmer, no who, deja everyone nosotros knows caer from en tentación. Common Prayer, was asked by King Henry VIII, Alguien the translation que of the Pater Noster. In a similar way, el rey Henry el VIII lo que yo dije a mis catecúmenos, no nos dejes caer en tentación, es una manera de decir un pensamiento positivo. Let me allow you to consider this. Permíteme And I don't de know, considerar so esto. the Spanish doesn't read that way. How does the explanation read? yo- Does it say God tempts ¿Cómo, no qué one? dice la explicación? Que Dios Okay. no tienta a nadie. The Sí. reality is, Jonathan, La realidad es que that when we undergo temptation, cuando nosotros tenemos tentación, we are so often tempted to believe ya that tenemos la God tentación is de creer sending it for our que destruction. Now, Dios the está gift is correct. mandando The a Father nosotros makes para us nuestra always good. The destrucción. Lord gives, the Lord Pero takes away. Blessed be the el- name of the Lord. El Dios Shall we siempre es accept bueno. good from the Lord and not evil? Make thy Debemos kingdom to this world, aceptar make lo thy bueno shall y depart. no el malo But de Dios. lead us not into temptation. No nos dejes caer en We are tentación. so often prone to Muchas accuse veces God of doing Queremos wrong. acusar a And Dios this woman in del the mal. account does Y not accuse the esta Lord mujer Jesus of no doing está wrong. acusando a Jesús. So it falls, de it is an cometer expression mal. which you have in this woman. And what Lo I think is still que captured tiene in en lead us esta not mujer into temptation. y es capturado Is en no dejes How caer we en are, la we are tentación. praying for the faith of Martin Luther Como in estamos Mighty orando Fortress. por la fe de Martín Take Lutero they our en life, un goods, castillo fame, fuerte. child, Toma wife, let these all be gone, they nuestras yet have cosas, nothing one. The esposa, kingdom niños, ours remain. eh, And that is pero something no that the importa, devil absolutely does todavía not want us el to reino believe. existe de Dios. But Eso es algo conversely, that que is precisely el what diablo the no Lord desea, wants us to believe, according to the promises of the Eh, gospel. pero For which we Dios cry out to desea him, que prayers, the voice of faith. nosotros And that's the vamos a holy life. gritar The a holy Dios life is sanctified by the word en of vivir God. en la The vida holy life is the life santificada, of prayer. la And, vida santificada por oración. Extended the time that we have left here in this last half an hour, En talking el about tiempo que Christian tenemos, vocation la and media the hora role que of the tenemos, table of duties. la tabla de deberes The Lord's en Prayer vocación preaches the de holy los life, a cristianos. life that is El Padre sanctified, nuestro informed, and predica ordered by God's word. So maybe I'll just sobre la before vida I que go es on, any formado other- por oración. Antes que continuamos, ¿hay algo más? Are you all turning into jelly? Ya estamos cambiando a marmelado, porque el fin de día. As a Yankee from the north, I still have Yeah. fairly decent energy in this heat. Como un yankee del norte, tiene mucha energía. Maybe I'm going to give you a sentence that you may wish to write down. Voy a dar una Translate and write oración in Spanish. y que posiblemente desea traducir en español. Christian vocation. La vocación de cristianos. Repentance and faith in Christ Arrepentimiento y fe en Cristo. leads to the transformation of the will Guía a la transformación de la voluntad, comma,
Repentance and faith in Christ leads to the transformation of the will. And faith being active in love. y fe siendo activo en amor por el prójimo. That's what the table of duties is all Eso about. es la tabla de deberes significa. Now, I'm going to challenge you to think about vocation differently. Tienes que pensar en from la the way vocación en most una of you manera probably diferente de las maneras que ha estado pensando. Most of us think of Muchos de vocation nosotros pensamos en vocación in terms en of términos office. de oficio, Husband, eh, wife, esposo, esposa, father, padre, mother. madre, That's part of it. es parte de eso. However, Pero many men are husbands. muchos hombres son esposos, Many women are wives. muchas mujeres son esposas, Many men are fathers. muchos hombres son padres, Many women are mothers. muchas mujeres son madres. But Christian vocation Pero la vocación para el cristiano is centered in the call of the gospel that is believed. está centrado en el evangelio que es This is creído. the third article. Es el tercer artículo. In the explanation, we En la say, explicación I believe that I decimos, cannot, by my own creo reason or que yo no strength, puedo por mi fuerza y believe in Jesus Christ, entendimiento my Lord, or come to creer him, en Jesucristo como mi but the Holy Señor y Spirit has vengo a called Él, me by pero the el gospel, Espíritu Santo me ha llamado por el evangelio, called me to faith in me Christ. ha llamado a fe en Cristo. The call of the gospel of God's grace to faith in Christ El radically llamado transforms a our Cristo, will, a fe, con fe en and that Cristo, faith is then nos active cambia in la love. voluntad In the life y that we live, esta fe a está love which is activa formed en and amor, ordered by the gospel. un amor que So, for example, está ordenado del evangelio. the description in Ephesians 5, La husbands, descripción en love your Efesios 5, wives as Christ loved the church and gave hombres, himself ama for a sus her. Only mujeres. the gospel, the Solamente call of the gospel, can transform El the llamado will del to desire to evangelio lay down puede his life transformar for a la wife that is voluntad ugly, a dar su for a vida wife that has por una been mujer que está fea, a terrible wife, una mujer terrible, who is ugly by the way in eh, which she lives. ah, fea en la manera en cómo Christ's vive, bride, como like la novia de Cristo, Gomer, whom como Hosea was Gomer, called to marry. Oseas fue So Christian recibió vocation is la all llamada, about how el our llamado will de is casar transformed con by the ella. gospel of God's grace Es, to live out that faith in somos undeserved transformados love and por la forgiveness gracia, for others. en amor, en vivir y mostrar amor Turn a to los 1 otros. Peter chapter 2. Primer Pedro capítulo 2. Primer Pedro 1 capítulo Peter 2. chapter 2 includes material that is used by Luther Incluye in the table of material duties. que es usado por Lutero en la tabla de deberes. 1 Peter chapter 2. La primera carta de Pedro, I'm going to read capítulo the English 2. by verse and then let you do the Spanish, okay? Okay. What verse? 1 Peter chapter 2, beginning at verse 11. Versículo 11. I'm sorry, I have, one of my weaknesses is that I have difficulty limiting the verses. Mhm. So I Uno said de, that verse, de mis but right debilidades before es, this is, you are a yo tengo dificultad en limitar chosen los generation, versículos, verse 9, porque a royal priesthood, yo quería a usar holy versículos nation, 9. his own peculiar Ustedes son un people, real sacerdocio, nación that you may santa, proclaim the pueblo praises of him who adquiridos, called you out of para que darkness anuncien los hechos into his maravillosos marvelous de light, aquel que who nos once llamó de were las not a people, tinieblas a su luz but are now the admirable. people of God, who have not Pero obtained antes mercy, ustedes no eran un pueblo, pero ahora but son now el pueblo have de Dios. obtained Antes no mercy. habían sido compadecidos, pero ahora ya Now, han verse sido 11. compadecidos. Ahora, versículo 11. Beloved, I beg you, as sojourners and pilgrims,
Abstain from fleshly lusts which war against the soul. Having your conduct honorable among the Gentiles. Amados hermanos, como si That when they ustedes fueron speak against you extranjeros y as peregrinos en evildoers, su reino, they may que by se your good aparten de los works, deseos which they observe, pecaminosos, que batallan contra el alma, glorify God mantengan una buena in the day of conducta entre los visitation. no creyentes, para que aunque los Now, what are acusen these de flesh? malhechores, These al lusts ver which las war buenas obras against the de soul. ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos In part, it visite. includes when someone hurts me, ¿Y qué son estas cosas? what am I going to Eh, do? What am I eh, tempted to do? Cuando alguien Hurt hace them. algo malo contra mí, It's the eye for the ¿qué eye. quiero hacer? Yo It's the tooth quiero for the tooth. causar daños contra ellos. Eso, But what ojo por Peter is ojo, talking about here diente por is diente. what Jesus Pero is lo speaking que about in Pedro the Sermon está on the Mount, hablando aquí, turning el the sermón other del cheek, monte, going the doblar extra su mile. cara, ayudar a So otros. verse 13, El versículo 13, submit yourselves por causa to del every Señor, ordinance of man for the Lord's sake, muéstrense respetuosos whether to the de king as toda supreme, institución humana. or to Se trata del governors rey who are sent porque by him. es él que gobierna. That's O included in desde the sus, table of duties. se Christian incluye vocation. en la tabla de Verse deberes. 18, Versículo 18. servants, Ustedes, be los submissive to criados, your masters with muéstrense all fear, respetuosos con sus not amos, only to the good no and solo con gentle, los que son buenos e but also to indulgentes, the harsh. sino también con los que son For this difíciles is de commendable, sobrellevar. if because of conscience toward God, El soportar, one endures grief, suffering soportar wrongfully. sufrimientos injustos es digno For what de credit elogio is it si quien los if, soporta when lo you are hace por beaten for motivos your de faults, you take it patiently? conciencia delante de Dios? Now here, ¿Por in the middle qué of verse mérito 20, hay en soportar but malos when you do tratos good and por hacer suffer for algo it, malo? Pero if you cuando se take it sufre por patiently, hacer el this bien is y se commendable aguanta before el God. castigo, Now, entonces, verse 21, for to sí es this you meritorio were ante Dios. called, El versículo 21, leaving y us ustedes fueron llamados a para pattern esto, porque that you should también follow Cristo Jesus' sufrió por steps, nosotros, who committed con lo no que sin, nos dio un nor was ejemplo deceit para que found in his mouth, sigamos con who when sus he was pasos. reviled, did not revile in return. When he Cristo suffered, no he did cometió not ningún threaten, pecado ni hubo but committed engaño en su himself boca. to him who judges Cuando lo righteously, maldecían, no who himself respondía con bore our maldición. sins Cuando in his own sufría, body no on the tree. amenazaba, sino que remitía su Moving down to causa chapter al 3, que verse juzga 1, con justicia. likewise, you Ahora wives, capítulo 3. be submissive to your Así husbands, también ustedes, that las even if some esposas, do not obey the respetan word, a they sus without a word esposos, may be won by the a fin de conduct of their que wives. los que no creen a la palabra Skip pueden to ser verse ganados 7. más por la conducta de ustedes Likewise, you por sus husbands, palabras. Versículo 7. dwell with them with understanding, giving honor to the De wife la as misma to a manera, weaker ustedes, vessel, los esposos, sean and as being comprensivos heirs con ellas together of the en grace su of vida life, matrimonial. that your Honrelas, prayers pues como may not mujeres be son hindered. más delicadas y además And finally, son coherederas con ustedes chapter del don 3, de la verse vida. 15. Y capítulo 3, versículo 15. Sanctify the Lord God in Al your hearts, contrario, honren en su and corazón a always be Cristo ready to give como a Señor y defense manténganse to siempre everyone who listos asks para defenderse a con reason mansedumbre y for the hope that is respeto in you ante aquellos que in les pidan meekness explicarles la and fear. esperanza que hay en ustedes. Now, I read the entire section, Yo and you have leí it before you, la sección en completo because I want you to y ya see tiene how enfrente de ti the call of para the que gospel puedes ver out of the darkness of sin, la llamada del self-centeredness, Evangelio, works de righteousness, pecado, de la unbelief, oscuridad, into the light of the gospel of hasta God's grace la and luz undeserved love del and Evangelio, forgiveness. de Is su that which gracia, transforms es the lo que will of the transforma la Christian. voluntad And del at the heart of cristiano. our Y al vocation as corazón de Christians nuestra is not vocación merely como the cristiano office of no es being a solamente husband, el oficio de ser or un a wife, esposo o a esposa, father or a un mother, padre o madre, or a citizen or a o worker, un ciudadano o but how the trabajador, gospel of pero God's también como grace el is Evangelio that which animates the de life that we live de toward Dios others, nos especially anima toward those who do para not deserve it. vivir una vida de gracia, especialmente los It's que why no Jesus merecen says things like, pray recibirlo. for those who Es la razón persecute que you Dios and dice, spitefully use ora you para and los que abuse you, le, that you may be sons of your Father in eh, heaven. So, le persecutan. vocatio, La, the call, la is to vocación, follow the gospel, to live by es faith in the grace el of God llamado and de not by Dios works para vivir in our en relationship el Evangelio, with one another, especially those who are our enemies. especialmente en vivir con los que son nuestros enemigos.
So I suggest to you that this Sugiero a then is ti- how you read the table of duties. Esta es como te Husbands, lees love la your tabla de wives and deberes. do not be harsh. Esposos, ama That's a an sus assertion. esposas. Es, An exhortation that exhorta rests a upon ti the call of the gospel. que existe all of those passages fundado are New en Testament el passages. Evangelio. And the Esos list can go textos on and on. son del Nuevo Testamento y la lista puede I aumentar. think you are tired and hot, but I want to ask what you would like to Pienso talk que están about at this cansados y point in time. hace calor, pero We've got quiero preguntar 20 de lo minutes que max. quiere So hablar. Tenemos como 20 minutos máximo. I give you the floor. Ah, él Maybe da Pastor Craig has a something ustedes. to ask. Okay. Posible Pastor Craig tiene algo de preguntar. Gracias, pastor, por su tiempo, por su dedicación a esto. Thank you, Pastor, for your time and your dedication to this. Para mí es el trabajo que estoy haciendo, es de suma importancia esta ayuda. Y definitivamente es una ayuda para formar iglesia, para plantar iglesia, para formar a los hermanos que están comenzando y que llevan tiempo en iglesia. For me, this has been of great importance. It has been a time to be able to learn, especially for those people who are planting churches and trying to grow churches. Normalmente tenemos ustedes, tenemos muchos niños, pero algunas veces las herramientas de cómo enseñarlos son sumamente de gran beneficio, porque nos ayudan con los tiempos, nos ayudan con las dinámicas, nos ayudan incluso cuando tenemos que trabajar de un lugar a otro, de tener un recurso tan valioso como que se nos enseñe a cómo enseñar también, es algo que sigo agradeciendo mucho. Normally, when we have these resources available to us, there's something of great help when we go about places and that teaching and using these resources. Una pregunta o No, era just a commentary. La intención con este libro que tiene aquí es lo mismo como hemos hecho cada año de simposio. Por aquellos que son nuevos a simposio, quizás simplemente explicar. Queremos preparar un taller basado en este libro que puede preparar unos maestros. So, like en algún this momento symposium and this futuro workshop, like our sería workshops, enseñado is an por opportunity el so we pastor can have Fender, materials, so we can help y va a llegar a ser un offer them recurso something de that they can centro have de available export. that is helpful. And they would like to Entonces, invite you in the future por to offer ejemplo, esta future semana el workshops pastor in the Jacob, Mercy Center. And for example, in this week, dijo que quiere en Jamaica that tener in un Jamaica, they would taller. like to have a workshop. Pastor Abot was asking, No, he had. About your conference is over what? Everyone is witness, disaster. well, he's talking right now about his Entonces, workshop. He's saying in the about future, he would like to Cheryl, ask you. Si You would be fuera interested in posible teaching. en noviembre tener un taller de desastre, de reconciliación. No, reconciliación era ahora. Stewardship, mayordomía. Cheryl le mandó fecha del profesor de 4 fechas que puede llegar. Él seleccionó uno y ahora en noviembre va el profesor para dictar a la fecha que él indicó que es adecuado. El centro paga boleto de profesor and the materials, right? Y los materiales. Entonces, son respuesta disaster response, cada uno su testigo, everyone's witness.
vayan reconciliándose, con Sorry, I just didn't want two Reconcile, people talking at the same Mayor time and drown it out. Nueva, But he's just talking about the workshops that they're going to be having at the Mercy Center. But he was saying that this was an opportunity to have you here. y la idea es cada año So sometimes arreglar questions about this, saben cómo escribir la diaconisa de and you know how to write Deaconess Cheryl y about eso these things. la idea de los talleres es doble. Uno es para algunos de los talleres So the son para purpose of the work